Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tenemos el gusto y placer de contar con un buen amigo, muy freak de la seguridad, he de decirlo, pero muy buen amigo, Alberto Varela. Muy Alberto, bien. ¿qué tal? Bienvenido por pasarte por aquí a charlar hoy un poquito de seguridad, ¿no? Aquí, para quien no le conozca, Alberto es ingeniero de seguridad con vasta experiencia, incluso ha tocado el palo militar, en eso coincidimos, hemos tenido que estar allí con los amigos de las gorras y bueno, pues hoy vamos a ver si charlamos un poquito sobre buenas prácticas de seguridad, cómo está el panorama, etcétera, etcétera. Alberto, te dejo paso, preséntate. Bueno, pues como comentaba mi tocayo Alberto, que se me hace súper raro, siempre te lo digo, decir, oye Alberto, ¿cómo estás? Y demás. Soy compi de trabajo de Alberto. Hace ya un tiempo me habló de la iniciativa de encuentros en la tercera fase. Me enganché, llevo siguiéndolo desde que me lo dijo. De hecho, he hecho la recopilación de eventos que ya habían pasado, revisarlos. Y aquí estamos a charlar un poquillo sobre el tema de seguridad, que es como uno de los big topics a día de hoy con inteligencia artificial, datos y demás. O sea que a ver si conseguimos difundir algo, la necesidad de que se le haga más caso. Sobre todo eso, que se le haga mucho más caso, porque no adelantaremos, pero es una de las situaciones, ¿no?, que te encuentras habitualmente. Tú eres el malo de seguridad, que es el que me pide que me cambie la contraseña cada cierto tiempo. Y eso tiene su porqué, ¿verdad? Bueno, sí, tiene mucho. A ver, todo en el fondo tiene un porqué, aunque no siempre se explique o no siempre se divulgue. Pero bueno, todos estos temas yo creo que luego ya cuando empecemos a hacer la charla iremos tocándolos. Perfecto. Pues como siempre, vamos a hacer un pequeño paso sobre la agenda. Sabéis que muchas veces empezamos la agenda y rápidamente saltamos de un tema a otro, pero bueno, así somos nosotros, medianamente anárquicos. Vamos a tratar el panorama actual, como en la pasada reunión que tuvimos con el amigo Ernesto acerca de los datos. Luego trataremos sobre si realmente estamos de acuerdo en que la seguridad se está implementando como un pilar fundamental en las arquitecturas empresariales y todavía queda un poquito, ¿vale? Y luego aquí hay un tema de seguridad y agile, ¿no?, que hay veces en las que queremos ir tan deprisa que, bueno, se nos olvida algo y ese algo puede ser la seguridad. Entonces vamos a ver si pasamos de ser enemigos a amigos. Y el último, bueno, pues sería unas breves recomendaciones acerca de seguridad en el entorno de los datos, porque sabéis que es algo que a mí me apasione. Pues entonces, acto seguido, si os parece, comenzamos y nos lanzamos a llenar de contenido. Alberto, directamente así, a bote pronto, ¿cómo es el panorama actual desde distintos ángulos? Empresas, entorno regulatorio, tecnologías, personas. Vayamos pues. Siempre hago la broma de que como parte del equipo de seguridad me toca verlo muy mal todo. A ver, es bastante mejorable. También es cierto que desde hace unos años parece que se está dando más importancia, pero ya hablaremos sobre el tema, sobre todo cuando estemos en la arquitectura y si es un pilar fundamental. Creo que se le está dando importancia, creo que se está empezando a descubrir o a darse cuenta desde el mundo empresarial el beneficio que puede llegar a suponer la seguridad, pero creo que también es algo que viene un poco por el machaque de las noticias que vemos prácticamente a diario de brechas de datos, de empresas estafadas, empresas con leaks, estafa cibernética, ransomware, bla, 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 y no es algo realmente cultural que tengamos al 100% todavía interiorizado y que lo veamos como un beneficio de largo plazo. Creo que estamos siendo empujados por los eventos más que
más que por la cultura de tener unas empresas y una información segura. Seguimos siendo reactivos y tenemos que cambiarnos la gorra, pasar a ser proactivos, ¿no? Meter la seguridad dentro de lo que son los diseños. Yo siempre digo lo mismo, mueve la seguridad hacia la izquierda todo lo que puedas e implementala en los propios diseños. ¿Qué opinas, Alberto? Bueno, más que en los diseños, que yo sí es cierto que he visto que en los diseños en los últimos años, como decía, sí ha ido tomando más importancia a la seguridad. Luego, lo que creo que muchas veces falla o pasa es que ese diseño seguro que se ha hecho con buenas prácticas, con una intención de diseño, con una arquitectura correcta, la operativa no la aprovecha o incluso trabaja en contra de esos principios del diseño. Esto también falla un poco o en parte la capa del diseño, porque es importante que cuando se haga un diseño, una arquitectura, se haga pensando en la parte operacional, no es cuestión de simplemente subir o utilizar la tecnología más chula y más moderna que esté disponible, sino que se adapte a las necesidades de la empresa, que eso es algo que a veces nos cuesta interiorizar porque siempre queremos estar a la última, demostrar lo mucho que sabemos y lo mucho que conocemos o que estamos al tanto de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. Y aunque la actualización es algo bastante importante, de hecho eso es algo crítico, también es darle es pensar en el modelo operativo que va a tener esa empresa y si realmente esa arquitectura y ese diseño va a ser funcional con los procesos que se quieran implementar o ya haya dentro de la empresa, que esa es una parte que a veces está un poco desconectada, el arquitecto del operador o el administrador y es por lo que muchas veces yo creo que vienen luego los conflictos de que la operación no se hace siguiendo, ¿no?, los principios de seguridad que se han diseñado y que se han implementado. Equipos multidisciplinares atacaría un poquito esta problemática. Tener a la gente de ingeniería de seguridad más en el proceso. Bueno, yo creo que no es que la gente de ingeniería de seguridad o de arquitectura de seguridad no esté en el proceso, sino que es un poco también el tema del rol y es un poco el mal de nuestra industria de la ultraespecialización. Muchas veces para llegarse a ser un arquitecto con una experiencia notable en un punto, no has tocado o has tocado hace mucho tiempo otros campos y creo que los perfiles generalistas como consejeros, como en la parte de advisory, serían bastante positivos para realizar todo este tipo de gestión de cambios y de nuevas implementaciones, cambios de procedimientos y demás, porque a veces tendemos tanto a la especialización que nos olvidamos como decía antes, de los entresijos del procedimiento operacional en sí, en un aspecto global. Y eso es lo que al final luego nos hace que nadie tenga o que el proceso no esté adaptado a la gente y que la gente busque la manera de saltarse la seguridad que se ha hecho en ese diseño en muchas ocasiones. Ahí hablas de generalistas, especialistas, hay bastante literatura acerca del T-shape, ¿no? El que, bueno, pues tengas una forma de T, llegas a ser especialista, pero también tengas conocimientos generales sobre el ecosistema, ¿no? Esto, al final, siempre dicen lo mismo, ¿no? Cuantas más patas tiene la T y se convierte en una M, en distintas figuras, como que más valor estás añadiendo al individuo, porque al final pues tiene más patas sobre las que tirar y cuando vuelves a mostrar tu posición referente a cómo construir una pequeña solución o una gran solución, ¿no?, puedes aportar un poquito más de bagaje de conocimiento. Perfecto. Esto nos liga mucho con el tema de personas. ¿Cómo ves tú? Hemos hablado un poquillo de empresas. ¿Cómo ves tú el tema de personas? ¿Cómo anda la formación? ¿Realmente el mercado
está teniendo ese auge, ese empuje con respecto a la gente, a los perfiles de seguridad? ¿O siguen siendo un poco cuando llega y Uber tiene un problema, te metes en LinkedIn y hay 200 vacantes de Uber para ingenieros de seguridad? Vamos, igual que comentaba antes, estamos en modo reactivo, es decir, hasta que no nos está explotando algo en las manos o nos ha explotado, no ponemos el parche. Bueno, yo creo que con respecto a los perfiles, y no pasa solo en seguridad, tú seguramente lo percibas igual en datos y en muchas otras áreas, hemos sido totalmente reactivos y de hecho el pastel ya ha explotado, por decirlo de alguna manera. Yo veo, no te digo que a diario, pero sí con bastante frecuencia veo muchísimas noticias de que hay una falta de miles de puestos de trabajo en diferentes áreas de IT, principalmente seguridad, inteligencia artificial, datos, etcétera, que eran campos que no eran muy jugosos hasta hace unos años, eran campos un poco marginales o que eran difíciles de conseguir o de hacer una carrera. Y ahora con la evolución salvaje que se ha dado, salvaje me refiero a la cantidad de evolución, no como desordenado o como aspecto peyorativo. Ahora ya nos ha explotado el pastel entre manos porque son perfiles que no se han promovido anteriormente y ahora requerimos gente con mucha experiencia de un perfil que de hecho estaba no mal visto, pero sí muchas veces mal pagado o mal valorado. Entonces yo creo que ahí ya llegamos tarde. Y con respecto al tema de la formación, creo que se están haciendo avances, pero que seguimos pecando, por lo menos aquí en España, y lo poco que conozco, que no estoy mucho dentro del ámbito educativo, creo que se va mejorando, pero que seguimos teniendo una formación bastante teórica en campos eminentemente prácticos como es toda la tecnología. Justo, además mencionas una cosa que a mí me preocupa, ¿vale? Es lo de la falta de especialistas, ¿no? En el campo de seguridad, porque en otras charlas ha salido a relucir, bueno, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo porque va a empezar a programar como pues como la herramienta tipo Copilot, etcétera, etcétera, el low-code, no-code, etcétera, ¿vale? Pero no hay ninguna plataforma de seguridad. Es decir, la seguridad al final es un tío que está, un equipo que está, se revisa los diseños arquitectónicos, genera sus procedimientos, verifica que todo se está cumpliendo, etcétera, etcétera. Eso ahora mismo ni de lejos. Es decir, igual que podemos tener ayudas para ser más eficientes a la hora de codificar ciertas aplicaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso en el campo de la seguridad, hasta donde yo conozco, no existe. Bueno, hay herramientas de correlación de eventos, de automatismos de playbook, de respuesta a incidentes. Hay herramientas que analizan las conexiones de red y las interrelaciones entre equipos, y con el tema de la inteligencia artificial se están haciendo avances. El fallo que yo le veo a esas herramientas es que la inteligencia artificial aprende por repetición, y la parte de seguridad yo creo que a lo mejor más que ninguna otra, también esto yo lo digo seguramente desde el desconocimiento de otras muchas áreas, tiene un componente creativo bastante importante, porque es el buscar diferentes caminos, realizar diferentes pruebas que muchas veces las investigaciones de seguridad o los findings que se hacen de seguridad son simplemente bueno, simplemente entre comillas, por pensamiento out of the box, no tiene nada que ver con repetir un procedimiento programático, sino con darle vueltas a un asunto durante horas, días o meses, incluso años que llevan a cabo algunos kill chains para conseguir ese acceso. Entonces creo que ahí siempre va a haber una parte humana, o quiero pensar que siempre va a haber una parte humana por
por esa creatividad. O esa es la visión que me da a día de hoy el nivel de tecnología que tenemos. El nivel que está evolucionando nunca se sabe. Ahí lo que me comentas es un claro ejemplo de cómo poner a funcionar un algoritmo tipo DeepMind de aprendizaje por refuerzo. Es decir, tú le sueltas ahí y le dices, hackeame esto, o cárgate esto, o busca todas las vulnerabilidades. Ese algoritmo de inteligencia artificial realmente no se nutre de todas las experiencias pasadas, ¿no? Sino que realmente innova. No sé si estás al tanto de, bueno, lo he comentado en casi todos los episodios, del algoritmo de DeepMind que ganó a los campeones de Go, etcétera, etcétera, los maestros. Bueno, pues al final esto es una tercera vía de lo que es la inteligencia artificial. Está, bueno, aprendizaje supervisado, no supervisado. Luego tienes la parte de Deep Learning, fuera de lo que es el Machine Learning, redes neuronales. Y luego hay otra tercera vía que es la de aprendizaje por refuerzo. Y justamente es, bueno, pues tú al final le vas diciendo al algoritmo, el algoritmo va aprendiendo en función de qué path, ¿no?, va completando, qué beneficios va obteniendo, y al final él es capaz de interpretar el contexto y empezar a actuar. Porque, mal comparado, en el caso de los algoritmos de partidas de Go, el algoritmo lo que hacía, la inteligencia artificial lo que hacía era jugar N partidas contra sí misma. Y de esa forma se automejoraba y luego además tenía una componente de creación en la que tomaba decisiones que ni los propios campeones de Go llegaban a explicarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una puerta abierta, ¿no?, hacia la posible creatividad dentro de lo que es el entorno, el espectro de inteligencia artificial, y quién sabe hasta dónde se podrá llegar. Pero al final yo creo que a día de hoy, a diferencia de otras parcelas, como puede ser el desarrollo de software, el desarrollo rápido de aplicaciones, creo que aunque sí que nos estén ayudando, por ejemplo, en el mundo de los datos, a clasificar el contenido de las tablas para que nos ayuden a ver cuáles son los datos sensibles, cómo poder ofuscarlos, enmascararlos, etcétera, etcétera, creo que todavía tiene mucho de ayuda, de colaboración por parte de las personas. Bueno, también luego habrá que ver, me refiero, siempre la tecnología evoluciona en diferentes frentes, y entonces todo el tema este que me comentas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, habrá que ver qué posibles medidas de seguridad tienes, porque tú en seguridad, cuando vas a realizar un ataque, lo bueno para el defensor en la mayoría de los casos, si se ha hecho un buen trabajo, y lo malo para el atacante es que no tienes tantas oportunidades como para llegar a aprender. Entonces, por eso me refería que un poco la parte de la creatividad, de las experiencias previas y demás, creo que va a ser algo fundamental, y que es un poco la salvaguarda de esa parte de la tecnología. Pero evidentemente habrá que ver cómo evolucionan estas primeras iteraciones de ese tipo de inteligencias artificiales. Totalmente. Saltemos a las tecnológicas. ¿Cómo ves todas las tecnológicas? ¿Están evolucionando? Microsoft hace poquito, en un cuadrante de Gartner, pone el Active Directory a tope. ¿Cómo vas tú viendo el movimiento de las tecnológicas? ¿Quién se ha quedado rezagado? ¿Quién está pegando fuerte en el tema de seguridad? ¿Cómo va la situación? A ver, bueno, Microsoft esta no es la mejor semana para hablar, porque la semana pasada tuvieron una brecha de seguridad bastante importante. Te la he puesto a huevo. Entonces, no, pero me refiero, yo por ejemplo creo que están haciendo muy buen trabajo en algunas herramientas que antes ni se planteaban, que no tenían capacidades y demás, y creo que están haciendo un trabajo cojonudo, ¿sabes? O sea, yo además soy un tipo Microsoft, sabes que estuve trabajando con Avanade hasta hace poquito, y es una empresa que está focalizada en Microsoft, y yo he visto una evolución brutal de las primeras iteraciones a las que yo le pude poner la mano de los Analytics, a todo el tema que tienen ahora de SIEM, de respuesta de antiincidentes y demás. O sea, creo que están evolucionando bastante, bastante bien.
también es cierto que eso es un interés puramente comercial. O sea, el mercado ha crecido, los productos crecen, las oportunidades crecen y se hace una inversión. A mí me preocupa con respecto al tema de las tecnológicas, que hay tecnológicas que viven de vender a sus usuarios. Entonces, esto creo que lo estuvisteis comentando la semana pasada también, y de hecho yo creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo, es que en el mundo de los datos, porque esto ya es el mundo de los datos, somos paquetes de datos andantes, lo sepamos o no lo sepamos, o controlemos hasta cierto punto los datos que generamos. A mí lo que me preocupa desde el punto de vista de seguridad es el, digamos, el afán de beneficios con esa venta de datos y privacidad que hay, porque no lo sé, ha habido multas impresionantes. De hecho, creo recordar que hace como 3 o 4 años, no sé si fueron como 700 o 800 millones de multa, creo que fue a Facebook por vender datos de usuarios en la Unión Europea y demás. Pero claro, también, ¿qué les supone eso a ellos de sus beneficios? Entonces, es algo bastante complejo, y yo no soy muy optimista en las motivaciones que guían muchas empresas al tema de la ciberseguridad. Creo que la inmensa mayoría pueden ser éticas y pueden preocuparse realmente, pero hay una parte que es bastante conocida que no son tan éticas, y el problema ya no es la empresa que quiere obtener beneficios, sino que no hay una cultura de la seguridad o de la privacidad. O sea, a mí me flipan los chavales que cuelgan su vida casi al minuto en las redes, las comparten, no cierran perfiles y demás. Poco a poco va habiendo un poco más de conciencia, pero estamos muy lejos todavía de que la gente realmente se dé cuenta de todos los riesgos que supone el mundo de las comunicaciones. Pues imagina cuando el amigo Zuckerberg lance el metaverso y todos estemos por ahí danzando. Eso va a ser una explosión de datos ingente. El otro día crucé un comentario en LinkedIn, sí, alguien diciendo que el Big Data que se va a recoger en el metaverso va a ser tremendamente enorme. Bueno, ya no sé qué magnitud comentaba. Evidentemente, ahí te van a tener monitorizado todos los movimientos que hagas, todas las actuaciones que realices, todas las interacciones que mantengas desde el minuto 1. Bueno, yo creo que muchos de aquí habremos visto Ready Player One o habremos leído las novelas, o sea que, a ver, parece muy distópico y tal, pero haciendo mucho, no recuerdo con qué compañero, hablaba también sobre el libro de 1984. Entonces, a día de hoy es muy distópico, pero sí es cierto que tenemos que intentar crear cultura o incluir dentro de nuestra cultura que la privacidad y los datos ya son un producto que ofreces y que vendes. Evidentemente, el datos como producto es algo que comentamos la semana pasada y sí, es decir, si al amigo Zuckerberg le metieron esa multa años atrás por vender datos de interacción social en su acotada red social, ¿no? Que al final no te está monitorizando las 24 horas, imagínate, bueno, lo que pueden empezar, la coctelera que se puede estar montando y los perfilados que te pueden estar realizando cuando estés viviendo en un entorno como puede ser el metaverso, ¿no? Es decir, ahí creo que realmente entraríamos en el siguiente apartado. Se necesita un entorno regulatorio interesante, ¿no? Para darle sentido ahí un poco a
¿Cómo van a manejar las tecnológicas que construyan ese ecosistema los datos? El tema es que las tecnológicas son entidades supranacionales ya a día de hoy. Entonces, es quién va a crear la regulación global que va a requerir eso. Porque, o sea, mira la Unión Europea, no nos ponemos de acuerdo entre 20 países, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, 27 para ser correctos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en regulaciones y en conflictos de intereses a nivel global? Porque esto requiere una regulación a nivel global. No sirve de nada que yo en mi país o en mi región regule si los datos están yendo a otro sitio y se van a explotar desde cualquier otro sitio. Claro, ahí Pero llegaban hace unos meses, medio año, llegaba una noticia en la que la Comisión Europea quería multar a Google porque todas las estadísticas de navegación web a través de Google Analytics se estaban moviendo a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la bueno, vuelta es un está. poco como lo que ha pasado con Bleed Blue o Blue Bleed. Siempre lo digo al revés, que es la brecha esta que ha tenido Microsoft hace unos días. Hay muchas compañías europeas y demás, y hasta donde yo sé, no estoy 100% seguro porque no he leído todavía mucho sobre el tema, los datos de estas compañías europeas, aparte de otras partes del globo, estaban en una cuenta de Estados Unidos o han sido por una cuenta interna localizada en Estados Unidos del propio Microsoft. Entonces, veremos a ver cuán efectivas son esas regulaciones porque no parece que lo sean a día de hoy mucho por años que llevemos con la GDPR. Sí, la GDPR, la SIPA, todas las reglamentaciones que se están montando, bueno, pues al final ayudan, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Que habría que generar un ente supra que pudiera dar sentido, ¿no? A todo lo que se está construyendo y montando. La siguiente pregunta, yo creo que hemos entrado sobre ella, hemos comentado, ¿no? La parte de la seguridad realmente es un pilar en las arquitecturas empresariales. Creo que es un pilar, y si no lo es todavía, en las siguientes iteraciones que se están haciendo en la mayoría de las organizaciones, lo está comenzando a ser, o al menos se tiene conciencia de que debería de serlo. Pero volviendo un poco al razonamiento de antes, creo que dentro de la arquitectura es un pilar, pero no dentro de la operación. Como todo, siempre para gustos los colores, y hay 1000 tonos de grises entre los blancos y los negros que hay, pero sí es cierto que puede que sea uno de los pilares, pero no es el pilar fundamental. El pilar fundamental sigue siendo el dinero. Lo va a seguir siendo porque es el objetivo de una empresa. Y ahí yo creo que también un poco donde deberíamos hacer pedagogía a la gente de ciberseguridad, que muchas veces se nos olvida, o por lo menos a una parte, es que la seguridad es dinero, pero no dinero que inviertes, sino dinero que ganas con el tiempo. Porque yo he conocido alguna empresa a la que ha sufrido algún ataque y ha tenido pérdidas, y siempre en los pocos casos que he conocido personalmente, las pérdidas han superado por mucho el haber tenido un equipo de seguridad desde hacía años con respecto a lo que les ha costado al final la pérdida. Entonces, Sí, yo creo que aquí pecamos un poco de cortoplacismo, de ver en el corto y medio plazo las inversiones y ver el ROI a unos pocos de años, sino de meses, y no verlo como que si dentro de 10 años te pasa el ataque, seguramente con el dinero que
que pierdas, entonces podrías haber mantenido durante esos 10 años una mejor infraestructura de seguridad. Y no solo del equipo de seguridad, sino de programas de concienciación y formación para el resto de los empleados. Falta que den el pasito, ¿no? En el mundo de los datos, cierto es que también es muy difícil cuantificar qué retorno tiene una buena explotación de los datos, ¿vale? Ahí hay iniciativas, ¿no? De lo que hablábamos la semana pasada, DataMesh, para productivizar los datos y empezar a poder cuantificar realmente, meterlo en los balances como un activo y poder decir, bueno, pues ahora sí que puedo medir, ¿no? Qué retorno me está produciendo una buena explotación de mis plataformas de analítica avanzada, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que años atrás ha habido mucha presión, ¿no? Para que todas las empresas se movieran hacia el data driven. Es algo que ha calado en la sociedad. Creo que muchos de los CEOs, CTOs y demás sí que se lo han marcado a fuego y están invirtiendo realmente. Pero creo que ese paso en el tema de la seguridad falta. Es decir, creo, te doy la razón en eso, creo que todavía sí que se está haciendo divulgación, se está metiendo en los equipos la necesidad, ¿no? De participar en las buenas prácticas, ¿no? de prevención, de buenas prácticas de mantenimiento de la seguridad, que es cómo te pueden hacer distintos ataques a través de tu correo electrónico corporativo, intentar no entrar en ciertas páginas web, implementar dentro de lo que es la propia empresa ciertas herramientas, ¿no? Que monitorizan el tráfico web y no te permiten acceder a ciertos sitios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que desde el punto de vista del dinero, ¿no? Ese paso no se ha ejecutado. Pero ahí yo, por ejemplo, creo que también es algo bastante cultural, porque siempre tenemos la mentalidad de que a nosotros no nos va a pasar. Esto es algo muy, muy nuestro. Que le pasa solo al vecino, ¿no? Efectivamente, siempre le pasa a los demás, pero nunca creemos que nos vaya a tocar la China en nuestro zapato. Entonces, creo que ahí también incluye en España, no sé si en Latinoamérica también pasa por las similitudes culturales, que siempre creemos que el mal lo va a recibir otro y no tenemos esa conciencia, a lo mejor un poco más de preparación o tal que se pueden tener en otras culturas. Entonces, ahí partimos con cierta desventaja. Creo que el calcular más o menos el retorno económico podría realizarse relativamente fácil. O sea, no me refiero, viéndolo desde un punto simplista, es cuánto te has gastado en las licencias de tu software, cuánto te has gastado en la formación y en los salarios de tus equipos. Y cuando llegue el momento de la posible brecha tuya o de un competidor para hacer una estimación del retorno de la inversión, cuánto les ha costado. No solo cuánto les ha costado en el daño económico que les cree la pérdida de los datos, posibles multas y demás, sino también, y esto tal vez es lo más difícil de calcular, el daño reputacional que pueda tener la compañía, que creo que en las compañías que sufren o que tienen el suficiente tamaño para sufrir una brecha grave de seguridad, es el más importante, aunque sea el más difícil de medir, porque si hay una brecha de datos en el dentista de tu barrio, pues es importante porque tiene tu historial médico, tendrá sus consecuencias para la clínica, pero si tú como banco, como empresa de automóvil, como empresa sanitaria, como cualquier tipo de empresa de servicios más o menos globales, sufres esa pérdida con respecto a tus competidores, según vaya creándose conciencia sobre la seguridad de los datos, tu pérdida reputacional y el impacto en tus negocios será mayor. Tal vez no sea una pérdida directa
monetaria, pero sí será una pérdida de ingresos que considerable. Sí, corrígeme si me equivoco, pero hay un dicho que comenta algo así como están las empresas que saben que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben, ¿no? O algo así por el estilo. Sí, 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 totalmente. Hay dos tipos de compañías, las que han sufrido las consecuencias de un ataque y las que todavía no lo saben, o son aquellas que han sido hackeadas y aquellas que no saben que han sido hackeadas. Vale, entonces nos queda claro que todavía se está avanzando, pero todavía queda camino. Perfecto. Aquí lo que comentaba al principio, amigos e irreconciliables, seguridad y agile. Queremos correr demasiado, entregar un MVP, generar valor al usuario, pero algunas veces se nos pasa por alto requerimientos de seguridad y ya se quedará para la siguiente entrega. ¿Cómo lo ves? Yo vuelvo a hablar de mi libro y sigo pensando que al final es algo de la cultura operacional y del modo operacional. Al final lo que nos prima siempre es, como tú dices, entregar, diciéndolo de una manera burda, es entregar, coger la pasta del proyecto, del producto, de lo que sea, y luego ya veremos qué pasa. O sea, digamos que es un juego, es un juego de valor cero, ¿sabes? O intentas hacer algo así. Dices, bueno, yo tengo la certeza de que voy a tener este dinero si entrego y necesito el dinero, pero no tengo la certeza de que me vaya a suceder un ataque por hacer esto en este momento o tal. Entonces, digamos que ese es un poco el paradigma cultural que estaba hablando antes. Al final, cuando te ocurra, no vas a querer saber nada, no vas a querer saber nada más. Pero hasta que te ocurra, pues que te quiten lo bailado, como se suele decir. Es decir, Ya arreará el que venga detrás y tenga que lidiar con ese toro. la seguridad siempre está en el sprint siguiente, ¿no? Cuando te dicen, está en el backlog, bueno, en el próximo sprint lo metemos. Bueno, no siempre, pero sí es cierto que hay muchas compañías que venden o que intentan o incluso se convencen a sí mismas de que son security first y no es. Esto me recuerda a lo que pasó hace a lo mejor, yo que sé, 7, 8, 10 años con el cloud first. O sea, ¿no? Nosotros somos una compañía cloud first. Y luego decías, ¿y tu correo? Tengo 16 servidores de Chain. ¿Y tus bases de datos? Pues mira, tengo un sistema aquí, una S400 o tengo 32 clústeres de bases de datos y tu directorio activo, tu federación. Tengo dos Blade de HP hasta arriba de servidores de Federation Services de Active Directory. Y en la nube, bueno, en la nube tengo OneDrive para los ficheros de mis usuarios. Entonces yo creo que aquí es un poco lo mismo a día de hoy. Todos queremos ser security first, pero nos engañamos, nos trampeamos un poco a nosotros mismos diciendo que lo somos. Creo que llegará con el tiempo, por lo que te digo, es que cada vez se ven más conscientes y cada vez se ven de manera más habitual sustos. O sea, no lo sé. Fíjate, en el último mes ha habido por lo menos tres o cuatro sustos de seguridad bastante gordos. Ha pasado Uber, les pasó a Rockstar, ahora a Microsoft, también ha habido una afectación bastante grave a Fortify, ha habido también una afectación en servicios en librerías de Apache y demás, o sea que me refiero que son tanto compañías como servicios o como tecnologías súper extendidas que se consideran en general más o menos estables o seguras y prácticamente es raro el día que nos despertamos con alguna noticia más o menos conocida dentro del ámbito de la ciberseguridad. Entonces, al final,
eh, iremos cambiando un poco a base de golpes y un poco también porque se irá permeabilizando esa cultura de la seguridad. Sí, de hecho, bueno, yo creo que el que mantengamos buenas relaciones, siempre que tengo alguna aproximación, ¿no?, dentro de lo que sería el mundo de los datos, te juego o te busco en el Teams y rápidamente nos ponemos de acuerdo, aunque yo creo que con respecto con respecto a la seguridad, yo creo que tengo o trato de tener bastante buena predisposición, ¿no?, a la implementación de todo lo que son soluciones. Aquí tocaríamos las buenas prácticas en seguridad de datos, incluso en alguna voy un poquito más allá, ¿no? Te digo, bueno, ¿por qué no enmascaramos esto? Que el Lakehouse no lo implementa. Ahí de vez en cuando, sí, venga, vamos a montar una UDF, montamos una función definida por el usuario y vamos a encriptar, ¿no? Bueno, no, encriptar, a enmascarar, ¿no? Porque al final los data lakes, Databricks, por by default no lo tiene implementado, no es como un SQL Server que sí que tienes la posibilidad de implementar el data masking, dynamic data masking, ¿no?, para luego poder ofuscar esa información y que ni tan siquiera los desarrolladores en cualquiera de los entornos sea capaz de ver la información que está detrás, ¿no?, en esos datos tremendamente sensibles, ¿no?, datos de salud, etcétera, etcétera. Y ¿crees que en el mundo de los datos, esta va con un poco de trampa, ya sabes que tal, queda bastante por aplicar, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la seguridad propia de los datos, ya no de arquitectura, sino quizá de buenas prácticas de desarrollo? Les Yo, cuesta utilizar las keyballs, sigue habiendo texto plano en muchas herramientas ETL. bueno, yo no he tenido mucha experiencia en proyectos de explotación de datos per se, pero creo o tengo la sensación por las charlas que he tenido con nuestros compañeros de datos dentro de nuestra compañía y fuera también, que al ser, digamos, un área más reciente, entre comillas, como hablábamos antes, como podía ser la seguridad o la inteligencia artificial, no reciente porque no existiera antes, sino reciente porque los perfiles no han sido tan demandados y el que se ha dedicado a ello desde hace mucho tiempo ha sido sobre todo por pasión. Eh, Creo que se está mejor que en otros ámbitos que han sido más comerciales. eh, y no todo el mundo estaba trabajando en eso porque le gustara y quisiera hacerlo bien. O sea, el tema de la concienciación y del tener pasión, que algo te guste, es un tema fundamental para que quieras saber más y quieras hacerlo siempre mejor. No, no es cuestión de saberlo todo. Bueno, ya saben, no es cuestión de saber todo, sino tener el teléfono del que sabe, pues esto es un poco lo mismo. Si tú realmente te gusta tu ámbito, que yo creo que gente como tú que lleva tiempo dedicándose a los datos se dedica precisamente por eso, porque aunque no será algo que hasta hace unos años no tuviera una salida súper generosa como podían ser otras herramientas, otros ámbitos de IT, se ha seguido dedicando a ello, tiene ciertos visos de querer hacerlo bien en todos los aspectos, aunque no sea su especialidad. Entonces creo que en esa parte está bien. No está tan bien, volvemos un poco a lo mismo de antes, el tema pues eso, de los plazos empresariales, de las políticas de implementar lo antes posible porque quiero explotar mi producto, quiero tener ya el retorno de mi inversión o quiero hacer una inversión lo menor posible para empezar a generar los beneficios. Pero yo creo que en general la gente que se dedica al mundo de IT y más en ramas relativamente nuevas o que están teniendo el boom ahora, eh, tienen un poco más de conciencia que digamos que gente que lleva dedicándose a esto
desde el comienzo de los tiempos. Entonces creo que en ese aspecto estamos mejor. Y bueno, luego con respecto a buenas prácticas, pues lo que hemos comentado algunas veces. Al final siempre hay técnicas específicas o hay pasos adicionales específicos, pero yo siempre he pensado que la seguridad es un poco la lógica y el tener el cuidado, y las buenas prácticas son básicamente el pensar de yo lo haría con algo que me perteneciera única y exclusivamente a mí, o repercutiera de manera tanto positiva como negativa en mí sin compartir esa responsabilidad. Entonces las buenas prácticas pues son las mismas prácticamente en todas las ramas de IT, intentar, bueno, pues no tener credenciales en código para que no te hagan un Uber, básicamente, utilizar herramientas de gestión de credenciales, siempre y cuando sea posible intentar sustituir los mecanismos de credenciales o de autenticación por mecanismos más seguros, incluso si fuera posible, aunque esto en despliegue de datos no es siempre factible por el grado de automatismo, pues algunos factores de intervención humana, menos en los cambios mayores, el cifrado siempre, tanto en reposo como en tránsito, uso de certificados en vez de usuario y contraseña, o cuentas bueno, en vez de eso, usuario y contraseña sea del tipo que sea. A la hora de los despliegues, seguir una correcta gestión del cambio, que sea repetible, o sea, pues implementar un entorno de DevOps y tal, para, digamos, poder hacer un track, o que todos los cambios sean repetibles o sean iguales en los diferentes entornos. No sé, yo creo que es un poco más o menos lo que casi todos conocemos. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y hay dos matices que quiero comentar. Muchas veces en el mundo de los datos, sobre todo en el ecosistema de Microsoft, no se tiene en consideración el uso, por ejemplo, de una herramienta que a mí me encanta, que es Visual Studio. Todavía hay mucha gente que le sigues viendo manejando su SSMS, su Management Studio, ahí inyectando código, tal, sin trabajar en entornos colaborativos tipo repos de DevOps, que luego te permite hacer los despliegues de código idempotente en caso de que quieras popular tablas en los distintos entornos, ¿no? Configurando los despliegues. Ese tipo, creo que añade un valor adicional justamente por lo que dices tú, ya no solo por el tema de seguridad, que lo tienes todo perfectamente trazado e identificado con la gente que tiene que acceder, etcétera, etcétera, sino luego para dentro de lo que es la parte de operaciones, ¿no? Al final estás construyendo soluciones robustas. Y sí, enfocado mucho al tema de seguridad, ahora que está tan de moda el que tener equipos de ciencia de datos trabajando y demás, hay veces en las que nos importamos librerías que no han pasado por el control de nuestro equipo de seguridad. Y como nos facilita mucho la labor, las estamos explotando. Y a lo mejor son open source o no, y no sabemos exactamente qué es lo que corre por debajo, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Realmente se hace o se debería hacer esa parte de análisis por parte de los equipos de seguridad de esas librerías que, entre comillas, alegremente alguien se descarga? Bueno, hay herramientas, o sea, me refiero, de hecho, sabes que, por ejemplo, yo hasta hace no mucho estuvimos trabajando en el tema del pentesting y tal, y hay herramientas que te hacen esos análisis de código, tanto de manera dinámica como estática, de las librerías que utilizas, los análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones que utilizas y demás también lo detecta. Entonces, sí es cierto que deberíamos de intentar que los equipos se sintieran cómodos utilizando ese tipo de herramientas, pero volvemos un poco a la batalla cultural. No, y esto es algo muy complicado desde el punto de vista de seguridad. Es difícil porque siempre eres
tipo que viene a decir que no, que viene a echarle la charla a la gente, a decir lo malos que son. Siempre eres un poco el poli malo. Entonces, supongo que volvemos al origen del tema cultural, de que no se ve en el largo plazo el beneficio de implementar la seguridad. O sea, al final luego la gente, si realmente pensara que algo que ellos están haciendo puede llevar a tener o a sufrir una brecha de seguridad que puede suponer una multa o unas reclamaciones millonarias que pueden hacer que la empresa quiebre, dependiendo de qué empresa, a lo mejor tendríamos más cuidado. O sea, parece muy dramático, pero hay veces que realmente no jugamos nuestro propio puesto de trabajo por no seguir ciertas pautas o querer aligerar nuestra carga de trabajo porque, no sé, porque queremos entregar mañana para parecer más eficientes o porque nuestro jefe nos está comiendo la oreja de que tiene que estar ya, aunque no esté, y me voy a saltar los pasos que tengo que hacer, o voy a intentar desactivar el análisis de código tal, porque si me pasa un fallo, la política no me va a dejar desplegar. Entonces, Ahí yo creo estás que vuelve a ser mencionando, cultural. ahí estás mencionando punto cultural, involucración de la parte de QA, pero en muchísimos proyectos o en muchos proyectos de datos, yo creo que todavía ese paso, ¿no? el integrar en todo lo que son los scripts y demás en herramientas como puede ser un SonarQube o herramientas como White Source para identificar exactamente a esas librerías open source, las vulnerabilidades y demás, creo que sí que se está haciendo, se está implementando o está implementado, no sé qué ratio de cobertura, pero tiene que ser muy alto en todo lo que es el desarrollo de software, puramente desarrollo de software, pero para la parte de datos yo creo que todavía hay un pequeño gap. De hecho, hace un par de semanas, cuando estuve en un evento de Databricks, me gustó mucho, creo que lo comenté, una nueva librería, un nuevo plugin sobre el que están trabajando para habilitar la posibilidad de que los desarrolladores de datos empiecen a utilizar Visual Code, ¿no? Donde te implementa es DBX y te permite hacer test unitarios y test de integración para tus proyectos de datos, ¿no? Entonces creo que es un paso muy importante dentro de lo que es el mundo Microsoft, Databricks, Amazon Web Services, Oracle, Google, habilitar herramientas como Visual Code, que son propias de desarrolladores de software, ¿vale? En el mundo del data, para que esos perfiles se absorban, ¿no? Las buenas prácticas de desarrollo de software, para que todos sus scripts vayan a la nube y cuando vas a hacer una pull request pase los controles que tenga que pasar, que el SonarQube, que no gratuitamente no te analiza el SQL, por ejemplo, tiene que ser la versión de pago, ¿vale? Bueno, pues que se desembolse, que se tenga en eso, porque puedes estar habilitando una brecha para que te hagan una inyección y no te has dado cuenta, o puede estar generando cierto proceso el propio procedimiento almacenado que no debería, ¿no? Las vulnerabilidades de las distintas librerías que estás importando en tus notebooks, ¿no? Pues todo ese tipo de controles adicionales de calidad y de seguridad creo que se deberían empezar a ser mandatorios en todo lo que son los desarrollos de proyectos de datos, al igual que se está implementando en cualquier otra disciplina de IT. Bueno, de hecho era justo lo que te iba a decir, que no solo en datos, sino prácticamente en cualquier disciplina, porque ya es rara la disciplina del área de IT que no desarrolla en mayor o en menor grado. O sea, entonces creo que debería de ser, como bien dices, algo que se hiciera el desembolso, que se hiciera el, el esfuerzo de implementarlo. En el mundo de desarrollo, evidentemente también tiene que ver algo, pues el background profesional, la experiencia y demás, y el conocer que cuando digamos que eso esté utilizado, pues al final siempre la gente va también
evangelizando según va cambiando de empresas, de proyectos o de puestos, van evangelizando sobre cosas que han visto, que a lo mejor al principio eran reticentes, pero que luego una vez que lo han empezado a utilizar no sería mayor problema, más que la pequeña adaptación del cambio. Entonces, eso debería de ser un más, no en datos o en desarrollo, sino en todo aquel que desarrolla algún tipo de código o de automatismo, que ya te digo que hoy en día son prácticamente todas las áreas, por no decir todas de manera categórica. También un cambio que sería muy importante, y seguimos otra vez un poco en el tema de la cultura y demás, porque al final creo que la concienciación es el pilar fundamental de la seguridad, el que la gente tome conciencia de lo que puede suponer, es que la seguridad no es un departamento, no es un tal. Tú puedes tener una cantidad de genios súper buenos que sean la caña en seguridad, pero si luego cada uno no es responsable en cierta medida de su propia seguridad y de proteger los diferentes assets, es difícil. O sea, no, el tío de seguridad no va a estar si tú te vas a Mojácar a la playa y te dejas el portátil en el chiringuito sin bloquear y te vas a dar un baño, ¿sabes? O sea, él puede haberte puesto una política de que al minuto se te bloquee la pantalla, puede tener un BitLocker, pero siempre esto es como lo del chiste del tipo que le dan la píldora grande y le dice el farmacéutico, está en la píldora para aprender matemáticas. Todo el mundo sabe que las matemáticas siempre fueron algo difícil de tragar. Pues eso, otra píldora grande sería que es difícil de tragar, es que la seguridad, aunque hay un equipo específico de seguridad, es algo conjunto. No sirve de nada tener 40.000 medidas de seguridad si en un mundo móvil no hacemos caso de las políticas y de los procedimientos que están establecidos. Sí, además el apunte que has mencionado, el de nos vamos a la playa y me conecto por la VPN, y como me conecto por la VPN ya lo tengo todo resuelto, pero sí, me llama el de la barra y me voy a coger el café, pero Sí, y además eso es algo que me sorprende mucho, que estaba a lo mejor en algún evento con compañeros de IT y me han visto sacar el móvil, poner el wifi, no sé qué, conectarme a mi wifi y decirme, hay Open Wifi. Y decirle, ya, pero es que es una red abierta. Ya, pero tengo VPN. Ya, pero ya estás en una red abierta. ¿Quién más hay en esa red? sí, ¿Por dónde evidente. pasas desde que te conectas a esa red hasta que llegas a Internet? ¿Qué está pasando en esa parte que tú no ves o que desconoces o que está yendo a ciegas? Entonces, por eso te digo que no solo a nivel de usuarios, que siempre criticamos al usuario, al de administración, a la de las nóminas, recursos humanos, contabilidad y el tipo de la estafeta de correo, sino en la propia gente de IT. Hay que tener conciencia de que no, aunque seamos técnicos, también nos la pueden colar. O sea, de hecho, fíjate lo que hablábamos antes, Uber o Rockstar han venido por ataques a desarrolladores. Seguramente sean de los perfiles más preparados y con una experiencia brutal, pero se la han colado igualmente. Entonces, nadie es inmune a sufrir este tipo de fallos de seguridad y cuando tú te comprometes, no te comprometes a ti, comprometes a todo tu ecosistema. Correcto. Nos pregunta Digerson que qué bibliografía recomendarías para empezar en seguridad desde cero. Alberto. A ver, hay un libro que se llama El arte de la intrusión. Si me dais un segundo, Sí, hombre. os diría de quién es, porque de hecho lo leí hace mogollón de tiempo
pero no lo encuentro y tengo ganas de volver a leerlo y lo tengo en mi enorme lista de cosas que hacer, el ir a una librería y encargar el libro. Kevin de Mitnick, que es el tipo de la frase de todas las empresas, hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben. Entonces, el libro de la intrusión cuenta un poco su vida, es como un biopic, una autobiografía sobre sus correrías en los años 80 y 90, creo recordar. Y el tipo lo dice que al principio le parecía algo súper complejo y que al final te das cuenta que simplemente es trolear y engañar a la gente para que hagan lo que tú quieres, que es ese egoísmo o esa ansia de querer más o de facilitarnos o de hacer menos, esa es la puerta de entrada perfecta. Entonces yo creo que sería mira, Ben, que es un buen compi que tuve en mis andanzas por tierras alemanas, justo estaba comentando también el mismo libro. Y luego realmente prácticamente cualquier libro tecnológico, incluso es que no hace falta ni que sean libros. O sea, yo a veces leerte una RFC de algún tipo de tecnología o tal también te da mucho conocimiento sobre seguridad. Prácticamente seguridad es algo tan transversal que con cualquier cosa que aprendas de IT estás aprendiendo de seguridad. Justo, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues volver a incidir, Alberto, muchísimas gracias por participar en esta charla. Creo que nos ha quedado bastante claro el mensaje, ¿no? Que se está avanzando, pero todavía hay ese gap cultural que se tiene que vencer, todavía hay camino recorrido, hay que dotar de un presupuesto un poquito más amplio por beneficio propio de las organizaciones al departamento de IT, divulgar mucho y de una manera transversal no solo buenas prácticas de manejo de las herramientas de ofimática, sino también hacerlo extensible a todos los desarrolladores e implementar robustos procesos de seguridad y de calidad en todo lo que es la parte de operaciones. ¿Algo se me queda por ahí? No, yo justo lo que decías de divulgar, algo que siempre me habría parecido súper chulo, que a mí además tú sabes que es un fetiche personal que tengo, que es con el tema de la concienciación y demás. Yo creo que un buen consejo que daría es que las empresas, no solo tecnológicas, pero especialmente las tecnológicas, dentro de sus equipos de recursos humanos, de formación y demás, tuvieran, si no alguien 100% dedicado, si la colaboración o si alguien técnico en el área de la ciberseguridad para crear materiales de concienciación, cursos, dar charlas y demás. No es una labor muy grata o muy reconocida o no es la que más nos gusta a la gente que nos gusta estar cacharreando, pero creo que sería un avance brutal que dentro de la parte de recursos humanos y formación de las empresas hubiera perfiles técnicos de áreas como la seguridad. Sí, de hecho ya sabes que te he copiado la iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, algo me suena. Creo que ya tienes por ahí tu propio rincón. Estamos ahí con el SharePoint a tope, ¿no? Montando todo lo que es Efectivamente. la parte de intranet, en este caso de data. Pues hasta aquí llegó. Muchísimas gracias, Alberto. No te robo más tiempo, que sé que andas liado. Y lo dicho, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y en breve anunciaremos nuevos eventos del grupo de Meetup, encuentros en la tercera fase. Hasta aquí llego hoy. Gracias a Venga, todos. Un muchas saludo. gracias a ti, Alberto.